Y bueno, como les decíamos al inicio del programa, estamos pues muy comprometidos y sentimos esta responsabilidad de acercar el tema del cual está hablando todo México y el que tendríamos que estar ocupados, no sé si preocupados, ya lo estaremos revisando. Y la pregunta que les planteamos este día es si conocen lo que plantea la reforma judicial. Por eso estamos muy contentos de recibir, pues no en el foro, sino en el programa, aquí en A Media Plana, a Hugo Morales. Él es doctor en Derecho y con él vamos a platicar precisamente de esto. Así que, Hugo, muchas gracias por aceptar la invitación. Por el contrario, muchas gracias por la invitación y bueno, pues un tema que está hoy en actualidad y pues con mucho gusto de participar y poder tener este diálogo. Gracias, porque de verdad que sí, mucha gente en redes sociales nos estaba pidiendo que ampliáramos el tema, que lo expusiéramos, y nos gustaría como empezar de lo general a lo particular y explicar, que nos pudieras explicar qué es lo que implica o qué es lo que propone esta reforma. Mira, yo creo que tendríamos primero que partir de un punto básico, ¿no? ¿Qué es lo que nos trae precisamente a tener esta discusión pública? Platicarnos. Y tendríamos que decir que evidentemente el primero de estos y el más evidente es que el presidente de la República envió una iniciativa de ley al Congreso para que fuera discutida y es precisamente lo que ha venido sucediendo a lo largo de la presentación de foros e incluso en comisiones dentro del Congreso. ¿Por qué estamos en esta situación? También recordemos que hace aproximadamente 2 años el presidente había enviado ya una propuesta de reforma que no es esta, que no era tan radical y que el Congreso pues desestimó de alguna suerte debido a la conformación que tenía, ¿no? O que sigue teniendo todavía y que a partir del próximo mes pues tendrá ya una conformación diferente. Entonces, esta discusión, hay que decir, pues la debíamos haber tenido hace 2 años cuando se presentó esta iniciativa, pero no hubo un eco en socializar la misma, me parece, y eso llevó a que pues, no tuviéramos mucha información respecto de la misma. Esta nueva reforma, esta iniciativa presentada por el presidente de la República, tiene pues 3 puntos fundamentales, ¿no? Si pudiéramos reducirlos así para ser muy básicos y poder llevar la información clara. Por un lado, se está hablando de la elección de jueces, magistrados y ministros a través de un procedimiento diferente que no sería únicamente por las vías institucionales. Es decir, están pensándose en que se elijan a quienes serán quienes ocupen estos puestos mediante el voto popular, pero también hay que acotar la misma, porque yo digo que se tratan de mitos y realidades, ¿no? Mitos, ¿se va a votar a los juzgadores? Pues sí, sí es cierto, pero también una realidad es que actualmente el proceso que se está proponiendo pues tiene la vía de que existan algunos requisitos y que tengan que pasar de esos requisitos y también que haya un comité de verificación de lo mismo para tener un estándar, ¿no? ¿Qué implica como ese voto popular? Porque creo que también desde ahí nos podemos ir perdiendo, ¿no? En lo que la gente interpreta como el voto popular. Claro, parecería que cualquier persona puede llegar a aparecer en una boleta y que pues habría muchos riesgos en ese sentido. Lo que sería cierto si no hubiera ese filtro, por lo menos, ¿no? O sea, filtros sí habría. Filtros sí los están proponiendo. Ahora, hay que decir otra cosa. También si volteamos a ver a cómo se está conformando actualmente la Suprema Corte y la forma en la cual se están decidiendo quiénes son los jueces, a partir de la falta de consenso en el Congreso, pues ha sido el presidente de la República en una decisión unipersonal quien ha definido quiénes son estos ministros. Así que la situación pues no es mucho peor en cuanto a la propuesta que se hace, porque por lo menos habría una validación popular de las personas que cumplan con los requisitos. Eso es súper importante aclararlo, porque sí, creo que cuando nos empezamos a informar solamente con la escasa información que nos llega a través de redes sociales, o que es muy fácil que la gente empiece a replicar o a compartir, como hasta con infografías, que luego hay una que particularmente se está compartiendo en Instagram, nos podemos quedar con esta idea, como decías, Hugo, de que implica que, ok, los jueces y los magistrados van a ser elegidos por voto popular, entonces vas a poder elegir a quien sea, sin tener como precisamente estos filtros, y es como la pérdida de la democracia, que incluso así se empieza a leer, que es como una amenaza muy grave. ¿Lo es? Bueno, hay que recordar que este tipo de situaciones no es única en la historia de nuestro país.
ha habido muchas reformas en materia constitucional que han modificado la esencia de los tres poderes. Incluso yo podría remontar al periodo en el cual gobernó Ernesto Zedillo, que también hubo una modificación al Poder Judicial, incluso hubo una reducción de 21 ministros a los que actualmente compone la Corte, que son 11. Es decir, también se creó en aquel momento la Judicatura Federal, en fin, una serie de instituciones que implicaron una reforma absoluta al Poder Judicial Federal y que también hay que recordar en aquel momento pues fue incluso señalada como un golpe de Estado, ¿no? Precisamente porque significaba una remodelación absoluta del sistema judicial. Y ahorita se lee también algo parecido. En este caso, pues estamos viviendo evidentemente una reforma también, pero hay que decir que no es que nunca haya sucedido en nuestro país o que se encuentre en una situación de excepción. Es decir, se encuentra de los márgenes legales y evidentemente tendrá que ser el Congreso quien discuta y apruebe las mismas. Son muy pocos los países quienes eligen a sus magistrados, a los jueces por voto popular. Es cierto eso, pero también hay que decir una cosa. Mira, todos los sistemas jurídicos tienen pues algunas bondades, algunas otras son criticables. También hay que decir que nosotros estamos muchísimo más familiarizados con un sistema iberoamericano, por decirlo de alguna manera, que tiene ciertas consistencias, pero que hay otros sistemas jurídicos, por ejemplo, como el norteamericano, en el que incluso pues, cuando una persona es juzgada participan ciudadanos comunes que no tienen tal vez experiencia o conocimiento en materia legal y que incluso llegan a definir hasta la condena de una persona que puede llegar a perder la vida en algunos estados de la Unión Americana, ¿no? Entonces, son absolutamente diferentes, son condiciones totalmente incompatibles y no podríamos nosotros establecer que porque en un país se lleva de acuerdo a cierto modo el sistema judicial, pues tendríamos nosotros que replicarlo, ¿no? En este caso, sería como decir, bueno, pues si es un país avanzado, ¿por qué no utilizamos nosotros el sistema de jurados para poder también juzgar a las personas? Y en ese sentido me parece que también sería un choque emocional o impactante para todas las personas que no estamos acostumbrados a ese sistema. ¿Cómo se interpreta estas manifestaciones de la embajada precisamente de Estados Unidos o de Canadá? Porque a lo que voy es que muchas veces, si no conocemos bien a bien el tema, todo esto lo podemos sentir como señales de que nos estamos yendo a la perdición, o sea que es muy grave la situación, o cómo se interpreta pues esto, lo que mencionaba Ken Salazar, luego se suma también la Embajada de Canadá. Mira, cuestiones políticas. Algo que me parece importante también señalar, que no se trata de pronunciamientos oficiales ni que se hayan hecho en representación de los países. Okay. Expresamente han dicho los embajadores que se trata de una postura netamente personal, por un lado, ¿verdad? Entonces eso me parece que es muy importante, que se puedan hacer observaciones desde el punto de vista de su apreciación, pero que no necesariamente representen la postura de un país en relación a las políticas internas. Y por otro lado, sí creo que resulta pues, respetable que pueda tener cualquier persona una opinión, pero viniendo de una persona que tiene la investidura de embajador, pues tendría que haber cierta reserva en los cómo para poder extender o expresar alguna idea, ¿no? Particularmente, pues porque no deja de tener precisamente esta característica de embajador y de representante de los Estados Unidos o de Canadá. Pero volvemos al mismo punto. Bueno, pues todos tienen derecho a expresar su opinión y en este sentido, pues que la expresen de esa manera, pues es una manera de poder también dirigir la discusión entre aquellas personas que están de acuerdo o no están de acuerdo, como él en lo particular o ella en lo particular podrían haberse manifestado. Ha sido también muy cuestionable o muy señalado desde diferentes puntos el paro, la manifestación de los trabajadores. Digo, quien desde su parte dice, bueno, son libres de manifestarse ante los cambios que pueden no resultarles pues, adecuados, pero también está esta otra parte que pueden decir, bueno, es que implicaría como una pérdida de sus privilegios. ¿Cómo lo tomamos? Yo creo que hay que tomar el justo medio, ¿no? El justo medio es decir, bueno, efectivamente, a mi juicio, creo que existen una serie de beneficios que
Pues no pueden ser observados de forma positiva. Te voy a poner un ejemplo simple. Los trabajadores del Poder Judicial de la Federación, de acuerdo a la propia publicación de la Suprema Corte de Justicia y del Consejo de la Judicatura Federal, tienen derecho a 48 días, de los cuales para cualquier otra ciudadana o ciudadano son hábiles, para no trabajar, es decir, entre vacaciones y días inhábiles, 48 días no laboran al año. Esto sin contar sábados y domingos. Entonces podríamos hablar de que son excesos que tienen que ser corregidos por muchos motivos, no porque no tengamos derecho a unas vacaciones todos los mexicanos, todas las mexicanas, sino que tiene que ajustarse a una realidad. Este país, de alguna suerte, pues se ve detenido, no solamente en el Poder Judicial Federal, sino en los locales, durante periodos importantes de tiempo, 15 días en julio, 15 días en diciembre, además otros días inhábiles, y si lo llevamos a ese número que te hablo de 48 días, pues prácticamente estamos hablando de 2 meses, ¿no? Claro. Hábiles. Entonces, de esa suerte es que sí tenemos que pensar en modificar muchas cuestiones que son apreciadas de forma, pues me parece negativa por parte de la ciudadanía, ¿no? ¿Qué otra cosa me parece que también tendríamos que evaluar? Bueno, pues que los jueces ganen bien me parece correcto. Creo que es necesario que tengan una estabilidad laboral. También creo que, como cualquier otro ciudadano, tienen derecho a una estabilidad laboral. Sin embargo, también me parece que, como cualquier otro ciudadano, nadie tenemos garantizado nuestro trabajo permanentemente. Entonces, esto también tendría que ser una cuestión evaluable, ¿no? El derecho de la permanencia vitalicia o de toda su vida laboral o económicamente activa respecto de los juzgadores, pues me parece de alguna suerte que también tendría que ser revisado, ¿no? Y si vamos más a fondo, pues habría muchas cuestiones que tienen que ser analizadas. Yo creo que en algo hay una coincidencia, tanto del foro jurídico como de los 3 poderes del Estado, tanto el ejecutivo como el legislativo e incluso el judicial, han manifestado que reconocen la necesidad de una reforma. Ahora, ¿será esta reforma la que va a resolver muchos de estos problemas? Hay que acotar entonces también y decir que seguramente no va a resolver todos los problemas, que existe la necesidad de una reforma integral en el cual se tendrían que evaluar a otros órganos como tendrían que ser las defensorías públicas, como tendrían que ser las fiscalías generales, tanto de la República como de los estados, y entonces generar un andamiaje adecuado para que exista justicia pronta y expedita, que eso es lo único que no existe en este país, porque ni es pronta, ni es expedita, y tampoco es gratuita, porque hay que decir que los abogados pues cuestan, y en este sentido pues también le genera un costo al ciudadano común, aun cuando utilizara algunos de los beneficios de las defensorías gratuitas, ¿no? Pero todo eso significa gasto también. Entonces, tenemos que acortar los plazos, tenemos que buscar que nuestros tribunales pues sean más prontos, más expeditos en la resolución de los asuntos que son de importancia en cualquier grado. He escuchado a algunas personas que dicen que ahora a propósito del paro, pues sí se están resolviendo asuntos urgentes, pero yo te diría, bueno, pues ¿cómo calificamos la urgencia si decimos que se trata de una persona que se encuentra privada de la libertad, porque así lo manifiestan? Pues bueno, se considerará un asunto relevante, importante y por lo tanto de necesaria atención, pero para una persona que se está divorciando, para alguien que está pidiendo la pensión alimenticia, para alguien que está resolviendo un juicio sucesorio, pues es muy importante su asunto, ¿no? Claro. Entonces no podemos hablar de Para que haya... todos es muy importante el asunto de cada quien. Claro, entonces no podemos hablar de que exista una interrupción que no agravie a la ciudadanía en ese contexto. Y por otro lado, algo que me parece muy interesante es que la reforma judicial no está planteando una modificación a los derechos laborales de la base trabajadora del Poder Judicial, sino que se está estableciendo un modelo de designación de jueces, magistrados y ministros. No está modificando el esquema de trabajo de todas las demás personas que se encuentran laborando. Y esto creo que es algo que no ha quedado muy claro en sus exposiciones, ¿no? Incluso el solo hecho de que las personas que no resienten laboralmente algún agravio con esta reforma, pues en todo caso me parecería que tienen derecho a expresarse, pero no a hacer un paro, ¿no? Claro, sí. De verdad que, o
sea, era muy necesaria esta conversación porque, insisto, luego nos es muy fácil, creo que estamos en un momento en el que hay mucha información y siempre lo he dicho, cuando hay sobreinformación hay desinformación, ¿no? Nada más para ir cerrando porque se nos está terminando el tiempo, hay una imagen que me gustaría compartírtela y que nos las aclararas, que se está pues viralizando y que muchas personas están compartiendo. Dice, ¿qué pasaría si ya no hay juzgadores federales independientes? Si el gobierno te quita tu casa o tu carro o expropia tu ejido o comunidad, no habrá un juez que te proteja. Si el gobierno te desaparece, no habrá un juez que ordene que te busquen. Si el gobierno comete algún acto arbitrario, no habrá un juez que te ampare. Si te detienen arbitrariamente, ya no habrá un juez que te ampare. Si no te dan medicina de atención médica, ya no habrá un juez que ordene que te la den. Es como la información que se está compartiendo de una manera muy básica y que luego es lo que genera pues, ciertas alarmas y que hace que se tergiverse y que no se profundice en nada de lo que tiene que ver. Mira, yo creo que la preocupación es válida en el sentido de que todos queremos un poder judicial independiente y que pueda garantizar justicia para todos, ¿no? Pero también hay que decir algo, el actual modelo de selección se encuentra tan cerrado dentro del Poder Judicial con la excusa de lo que se llama carrera judicial, que se ha llegado al extremo de decir que personas que iniciaron como intendentes o como choferes terminan siendo magistrados, ¿no? Esa no es la carrera judicial. O sea, quiere decir que una persona, pues a lo mejor estudió, tuvo la oportunidad de mejorar su preparación académica, que eventualmente, de acuerdo a su entorno, pues tuvo el acceso a alguna plaza y fue de alguna suerte mejorando o sus expectativas económicas y laborales. Pero hay que decir algo, esa no es la carrera judicial, evidentemente. La carrera judicial obedece a que exista la posibilidad de un crecimiento, pero que también cualquier otra persona pueda tener acceso a esa carrera judicial. Yo te diría esto, de acuerdo a los actuales estándares, si yo quisiera ser juez federal o magistrado, pues no existe una convocatoria abierta que me permita a mí participar. Y eso nos ayuda como a dejarlo más claro. Hugo, ya nos tenemos que despedir. Pero ojalá que nos volvamos a encontrar, que sea la primera conversación de muchas. Muchas gracias por la invitación y un saludo al auditorio. Muchas gracias. Hugo Morales, doctor en Derecho. Y sí, lo dejamos en puntos suspensivos para seguirlo platicando. Vamos ahora